Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Para dónde va la economía del país? Tras las nuevas rebajas de calificación por parte de las agencias calificadoras de riesgo, la incertidumbre aumenta. ¿Qué tanto va a afectar esto el clima de inversión, la creación de empresas y a la gente del común? Analizaremos estos temas con David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. ¿Por qué la gente no ahorra? Esta y otras preguntas fueron respondidas por cientos de colombianos en varias ciudades. La firma Mejor CDT los encuestó y en minutos nos cuentan los resultados. El informe muestra además qué hacer para empezar a cultivar el hábito del ahorro. El desempleo bajó en el mes de mayo. El DANE reveló que en el último año casi 600.000 personas encontraron una ocupación. En minutos, Víctor Grosso nos contará los detalles de este reporte del mercado laboral. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la noticia económica de esta semana. La rebaja de calificación que dos agencias calificadoras decidieron para nuestro país. Para hablar de los alcances y de los efectos de esta situación, saludo al doctor David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Doctor Cubides, buenas noches. Hola Henry, buenas noches para usted y para todos los que nos ven y nos escuchan. Hay gente que no entiende todavía qué es esto de las calificadoras de riesgo y qué es exactamente lo que hacen. Yo tengo aquí una comparación que usted me dirá si se aproxima. Y es que esto es como en un colegio cuando los profesores califican a los estudiantes y entonces califican, por ejemplo, de 1 hasta 10. Los que sacan de 6 para arriba aprueban la materia. Los que sacan de 6 para abajo reprueban la materia. Y dentro de esas dos franjas, pues están los que son excelentes, digamos, los que sacan 9 y 10, y están los buenos que sacan 6, 7 y 8. Y en el campo de los que reprueban están los que reprobaron, pero no les fue tan mal en medio de todo, sacaron 4 y 5, igual reprobaron. Pero hay otros que es que pierden con todas las ganas y sacaron solamente 1, 2 o 3 y son, por decirlo así, los más malos. ¿Esto más o menos es lo que hacen las calificadoras de riesgo? Sí, Henry, yo creo que el símil está muy bueno, tal cual es lo que termina sucediendo con las agencias de calificación crediticia, que lo que hacen es evaluar las condiciones de un país, las condiciones económicas, hacia dónde va el déficit fiscal, hacia dónde va el crecimiento, hacia dónde va la inflación, cada una de las materias, digamos, de ese colegio, cómo está el tema de la gobernabilidad política en ese país, y al final las calificadoras evalúan todo eso y le dan a uno una nota. Colombia, Henry, tenía una nota hasta hace unos años, hasta el 2021, en donde aprobábamos la materia. Éramos grado de inversión. Y en ese sentido, pues uno cuando aprueba la materia tiene unas recompensas. El papá de repente lo invita a uno a comerse un helado el fin de semana. La recompensa para Colombia en aquel momento, Henry, era tener un endeudamiento más barato, tener una salida a los mercados y un financiamiento con unas tasas, digamos, convenientes para el país. Cuando uno pierde la materia, Henry, y le quitan el grado de inversión en el caso de las calificadoras de riesgo o en el caso de los colegios termina sacando menos de 6, pues tiene unas consecuencias. Ese financiamiento termina siendo más caro, salir a los mercados financieros globales, digamos, resulta un poco más difícil y allí los colombianos tenemos un problema, digamos, importante, que es, número uno, el gobierno tiene que destinar más recursos para pagar intereses de deuda, es decir, ya no puede dedicar recursos a infraestructura, a hospitales, a carreteras, sino que tiene que destinarle más recursos a ese pago de intereses. Y número dos, Henry, como las tasas de interés del gobierno son más altas, también las tasas de interés de los colombianos en general van a ser más altas. Es decir, a la hora de ir a tomar un crédito, cualquiera sea la modalidad, pues en principio debería resultar más costoso de lo que resultaba en el pasado. Pues justamente de eso hablan estas otras gráficas y es que, bueno, las calificadoras que son más importantes, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, cada una tiene su tabla de calificaciones, pero se parecen unas con otras y en esa tabla o en la parte superior de la tabla, que es lo que se denomina el grado de inversión, pues están países como Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Chile, España, Perú, Panamá y todavía con una sola de estas calificadoras estamos en el grado de inversión, que es con Moody's. Ahí está Colombia en el borde inferior, o sea que estamos muy cerquita de pasar a esta otra zona, que es la parte de más abajo de las calificadoras, los que reprueban, como decíamos, el grado especulativo, como se llama.
Aquí ya dos calificadoras nos tienen ahí, es decir, reprobando, aun cuando todavía en la parte superior de esta zona. Y ahí estamos compartiendo, veo aquí, doctor, con países pues que algunos son bastante, digamos, críticos. Por ejemplo, Venezuela está en el fondo de la tabla. Rusia, que pues tiene prácticamente que una dictadura casi que se podría decir. Ahí tenemos a Argentina, que apenas está saliendo de problemas, Ecuador, El Salvador, Nicaragua. O sea, no es nada bueno estar en esta zona, doctor. ¿Cuáles son entonces las, digamos, razones que puede haber tenido ya con alguna especificidad estas firmas calificadoras para habernos rebajado la calificación y mantenernos prácticamente que en el grado especulativo? Pues Henry, aquí dentro de los argumentos tal vez hay dos muy importantes. Número uno, el tema fiscal. Esto ha sido muy ruidoso recientemente y ya lo estamos viendo cómo nos pasa factura definitivamente por las agencias de calificación soberana, en donde dicen, señores, ustedes ya ni siquiera pueden ser 5, sino ahora son 4 o 3 en la calificación, digamos, de los estudiantes. Ya venían perdiendo la materia. Porque no éramos grado de inversión ni para Fitch ni para Standard Poor's. Moody's nos está recortando la nota todavía, como usted lo menciona, Henry, seguimos pasando la materia, pero nos bajaron la calificación. Pero el argumento principal tiene que ver con el tema fiscal. ¿Cuál es la preocupación aquí, Henry? Que Colombia sigue gastando más de lo que recibe en materia de ingresos. Nuestro gasto sigue siendo mucho más elevado que los ingresos y eso nos lleva a una situación de déficit. Un déficit que este año podría estar por encima del 7% del tamaño de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto, que al final, Henry, como uno lo sabe muy bien, como en la casa de uno, si usted tiene un hueco, si usted tiene unos ingresos que son más pequeños que esos gastos, ¿cómo lo puede solucionar? Tal vez recurriendo al endeudamiento. Y ese endeudamiento en Colombia ya está sobrepasando el 60% del tamaño de nuestra economía y esas son las preocupaciones de las agencias de calificación soberana. Dicen, ustedes se están endeudando cada vez más, me está mostrando un nivel de déficit alto y aparte me está diciendo que durante los próximos 3 años no va a tener una regla fiscal, va a tener, digamos, que el cinturón incluso más suelto, más desabotonado, de tal manera que no hay un compromiso muy serio en cuanto a la consolidación de las cifras fiscales. Y eso para las agencias pues termina siendo preocupante y le bajan a uno allí la nota. Eso desde el punto de vista, Henry, digamos, fiscal. Pero también fíjese que la última agencia, Standard Poor's, dijo, la seguridad es un punto que me está llamando a mí la atención. Es decir, ha habido un deterioro en la seguridad y dice la agencia, para mí, esto también implica un deterioro en la institucionalidad del país, un tema que normalmente Colombia pues, ha tenido bastante consolidado, por lo menos en estos últimos años. Como veíamos, de las tres firmas calificadoras, dos nos tienen en grado especulativo y solo una nos tiene en grado de inversión. Eso de que con una estemos en grado de inversión, ¿es motivo para alegrarse, para uno tener esperanza y optimismo, o en realidad sigue siendo muy malo el panorama? No, Henry, yo la verdad aquí uno quisiese ser un poquito más constructivo, pero en general la convención que se utiliza para hablar de grado de inversión es tener dos de las tres grandes agencias en grado de inversión. Y aquí Colombia eso no lo tiene desde el 2021. Desde el 2021, tanto Standard Poor's como Fitch, es decir, dos de esas tres grandes, ya nos habían quitado el grado de inversión. Moody's nos dejaba todavía en grado de inversión, pero esa es alguna situación en la que vinimos viviendo, digamos, desde el 2021. La noticia de esta semana es que Standard Poor's, dentro del grado ya especulativo en el que estábamos desde el 2021, nos baja aún más. Y por otro lado, Moody's, que está en grado de inversión, nos baja también. Es decir, aquí no hay ninguna noticia como para alegrarse. En todos los casos hubo una rebaja de calificación. Moody's todavía nos tiene dentro de los que estamos pasando el año, pero nos dice, ojo, que lo estoy deteriorando. Y Standard Poor's lo que dice es, usted ya venía perdiendo el año, pero ahora lo va a perder con más materias perdidas, ¿sí? Más materias las está reprobando. De tal manera que aquí las noticias no son positivas, particularmente pues por esta preocupación fiscal, por supuesto. Doctor Cubies, yo lo voy a invitar un minuto a que escuchemos las reacciones que hoy tuvo sobre esta situación por parte del ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila. Creemos que haber manifestado con claridad la situación fiscal del país, como lo hicimos en el marco fiscal, en la presentación del marco fiscal de mediano plazo y en las conversaciones que tuvimos directamente con ellos, permitieron llegar a decisiones en las cuales, si bien hay un ajuste en el grado, en la calificación, hay una clara decisión de la calificadora Moody's de mantener el grado de inversión, que es lo que el gobierno considera que es positivo para efectos de la administración de estos temas en el mercado. Si fuéramos a intentar hacer
un recorte equivalente a los 80 billones que costó el Fondo de Estabilización, los recursos girados al Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles, pues eso implicaría paralizar completamente al Estado. Lo importante es que esa reducción que hacen en la calificación, hay que evaluar si mantienen o no lo que se llama el grado de inversión. Pues recuperar ese grado de inversión tenemos entendido que no es nada fácil, que puede llevarse muchos años. Escuchando al ministro, él habla de lo que se podría y no se podría hacer. ¿Realmente qué tendría que hacer, doctor Cubides, Colombia, el gobierno colombiano, para lograr recuperar otra vez ese grado de inversión con las tres calificadoras? Sí, Henry, yo creo que usted ha dado en el clavo y es que realmente esto es un tema que se demora bastante tiempo. Fíjese que nosotros recuperamos el grado de inversión por allá en el 2012, pero no lo habíamos tenido durante varios años, incluso más de una década. Ahora lo estamos perdiendo, lo perdimos en el 2021, pues para ser exactos, y fíjese que desde el 2021 lo que hemos hecho es incluso deteriorar. Para volver a recuperar se tiene que tener pues tiempo, pero en ese tiempo uno tiene que mandar unas señales adecuadas. Señales adecuadas como cuáles. Número uno, compromiso fiscal. Es decir, el gobierno, como lo está diciendo el ministro, ya planteó las cifras, digamos, sobre la mesa, pero hacia adelante tiene que cumplir los compromisos, reducir el déficit, reducir el nivel de endeudamiento que tiene el país y eventualmente pues conseguir más ingresos. ¿Cómo uno consigue más ingresos, Henry? Vía reforma tributaria, si es que se llegase a aprobar, que nosotros creemos que es un escenario muy difícil en este contexto actual, o número dos, con un crecimiento de la economía pues mucho más sólido, que la economía crezca a niveles mucho más altos, generaría mayores ingresos. Por ahora Colombia está creciendo sí un poco más, pero por debajo de su potencial y como le decía, la reforma tributaria pues es, digamos, poco probable que recaude 20 billones de pesos como se lo imagina el gobierno. Número dos, Henry, también muy importante, esa independencia de los poderes y ese mensaje institucional que Colombia históricamente ha mandado, es importante que se preserve, que aquí existe ese balance de pesos y contrapesos, institucionalidad, Banco Central independiente, por ejemplo, como la decisión que se está adoptando, por ejemplo, el día de hoy, en donde unos miembros deciden mantener las tasas estables en el 9,25%. Eso también es muy importante que se preserve. Entonces, yo le diría que los ajustes van en dos frentes. Número uno, la macroeconomía, crecer más, generar más ingresos, controlar el nivel de gasto, acortar el nivel de deuda y de déficit. Y número dos, preservar esos balances institucionales. Y allí la seguridad, lo que mencionaba, independencia de poderes, independencia de Banco Central, todo eso termina sumando pues para mandar esos mensajes claros a las agencias de calificación soberana. Lo que sí es cierto es que esto se va a demorar, por supuesto, varios años, Henry, en recuperarse. Pues mejor dicho, es lo mismo que pasa en los colegios, doctor Cubides, que un alumno pierde, pero puede recuperar logros o habilitar, como se decía en las épocas antiguas, para poder volver a recuperar el año. Vamos a ver si el gobierno hace la tarea y si el gobierno logra entonces esa recuperación de logros. Doctor Cubides, gracias por acompañarnos y explicarnos este tema tan denso a veces, pero que de esta manera se entiende mucho más fácil. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, Henry. Feliz noche. El doctor David Cubides, analista o economista jefe del Banco de Occidente. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere tips para que usted empiece a ahorrar. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Ahorrar es un deseo de muchas personas. Quizás todos hemos tenido alguna vez esa intención, pero muy pocos logran realmente cultivar este hábito de ahorrar. Para conversar sobre este tema, saludo al doctor David Susa, fundador de Mejor CDT. Doctor Susa, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Susa, ¿por qué es tan difícil ahorrar? Yo creo que por varias razones. Uno, no es placentero, siempre genera más placer el gastarse el dinero. Dos, a veces es difícil la planeación porque siempre surgen imprevistos y siempre hay tentaciones en el camino. Y tres, pues porque realmente la realidad de la mayoría de los colombianos es que pues se vive el día a día, ¿no? Ustedes hicieron en Mejor CDT un estudio muy chévere, como se dice, que se llama Índice de Arrepentimiento. ¿Qué es? ¿Qué mide esto? ¿Dónde? ¿Con quiénes lo midieron? Justamente con este estudio en Mejor CDT buscábamos entender por qué la gente no ahorra y no invierte y si se arrepiente de gastarse esos dineros que le llegan ocasionalmente, como puede ser el caso, por ejemplo, de la prima, aprovechando que estamos en el mes de junio. ¿Y qué muestran los resultados? ¿Sí está arrepentida la gente de no ahorrar?
La realidad es que sí. El 78% de los encuestados dice que se arrepiente de haberse gastado ese dinero que recibió extra, como puede ser la prima, y ese 88% de las personas a las que les preguntamos en este estudio nos dicen que sienten frustración porque estos ingresos extras se le volvieron plata de bolsillo. Entonces, la realidad es que la mayoría de las personas están arrepentidas financieramente del manejo que le dan a estos ingresos y quisieran ahorrarlos, invertirlos más, y justo por eso es lo que queríamos mostrar para que la gente se motive a hacerlo. Hablan ustedes en el estudio de los 3 arrepentimientos de los colombianos en materia de ahorro. ¿Cuáles son esos 3 arrepentimientos? Bueno, lo primero es la gente planea cómo se va a gastar ese dinero, pero luego no ejecuta el plan como originalmente lo pensó. Entonces, eso los lleva a arrepentirse. El 69% de las personas les pasa esto. El 55% de las personas se gasta más de lo planeado a la hora de hacer esas compras, tal vez por temas impulsivos, emocionales. Y muchas personas no ahorran y no invierten ese dinero por miedo o por desconocimiento. Entonces, ese es como el tercer arrepentimiento más grande de los colombianos. Y ahí la invitación, por supuesto, es hacer una mejor planeación, aprovechar mejor esos ingresos extra que se reciben y buscar alternativas como pueden ser los CDTs, que sabiendo uno cuánto invierte, cuánto recibe al final, le permiten programarse y aprovechar mejor esos recursos extra. Ya ahorita vamos a hablar de eso, pero antes quisiera que me contara para qué sirve ahorrar a una persona, qué tipo de cosas se podrían lograr si uno fuera juicioso ahorrando platica cada quincena. Hagamos un escenario. Si yo ya sé, por ejemplo, que el otro año, en enero, tengo que pagar la matrícula de mi hijo y ahora en junio estoy recibiendo la prima, yo puedo definir, ok, voy a usar esa prima, voy a invertirla y con esa prima voy a pagar la matrícula de mi hijo el otro año. Si la invierto desde hoy a 6 meses, genero una rentabilidad y luego puedo coger esa rentabilidad y esa sí usarla para gustos, para viajes, para darme esas cosas que quiero, tal vez ya que me complacen, sin perder de vista que ya cumplí la obligación que inicialmente tenía en mente, que era la matrícula de mi hijo. Entonces, justamente ese es el objetivo del ahorro y la inversión. No que yo deje de darme los gustos o que deje de cumplir con esas cosas que tal vez me llenan de felicidad, sino que justamente sea un habilitador para lograrlo sin descuadrar mis finanzas. Si uno habla con la gente de por qué no ahorra, pues mucha gente dice es que yo gano poquito. ¿El sueldo tiene que ver realmente como factor determinante para ahorrar o no? ¿O cómo podría cualquier persona, independiente de cuánto gana, empezar a cultivar este hábito del ahorro? Mira que en el estudio le hicimos la pregunta a las personas justo asociado a este tema y quienes tienen un plan de qué van a hacer con su dinero y piensan ahorrarlo e invertirlo, sienten que tienen más capacidad de ahorro que el año pasado. Entonces, no importa tanto cuál es el ingreso, obviamente pues es un factor relevante, pero al final es más determinante que yo planee mejor mis finanzas para saber qué tanta capacidad tengo y eso hace que el dinero me rinda más al final. Ahora sí explíqueme, doctor, por qué es mejor ahorrar en un CDT, por ejemplo, que en una cuenta de ahorros o que, por ejemplo, en una alcancía, como hacen muchas personas. Bueno, lo primero es dejar el dinero abajo del colchón o en las alcancías nunca es buena idea porque el dinero está perdiendo valor en el tiempo, justamente por todo lo que puede ser la inflación. Entonces ahí es importante ponerlo a rentar. En ese camino se encuentran unas alternativas como las cuentas de ahorro, los CDTs, cada uno con usos diferentes dependiendo de para qué quiero yo el dinero y a qué plazo lo necesito. Y el CDT tiende a ser una muy buena alternativa porque de entrada yo sé cuánto invierto, a qué plazo lo invertí y en ese mismo sentido aseguro la rentabilidad en ese plazo, sabiendo que estoy invirtiendo en los bancos, que son compañías financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y amparadas por el Seguro de Depósitos de Fogafín. Si lo hacen en una plataforma como Mejor CDT de forma digital, buenísimo, comparan, invierten y al final reciben su dinero de vuelta. Justamente quería preguntarle por el papel, digamos, el aporte que tiene el portal Mejor CDT en esto, porque mucha gente dice, uy, pero es que cada banco ofrece una tasa distinta, la van cambiando, uno no sabe si de pronto se va preciso al banco que menos tasa ofrece y le da a uno pereza o gasta mucho tiempo yendo de banco en banco averiguando. ¿Cuál es el papel de Mejor CDT en este proceso, digamos, para los que quieren ahorrar a través de un CDT? Justo les ayudamos a las personas a entender cuánto les ofrece cada entidad dependiendo de cuánto quieren invertir y a qué plazo quieren hacerlo,
para que sea muy fácil yo entender con mi dinero cuánto voy a recibir al final. Además de eso, después de que ellos pueden ver las opciones que tienen en el mercado a los diferentes bancos, a los diferentes plazos, pueden escoger la que más les guste, hacer el proceso de inversión digital 100% sin tener que acercarse a las oficinas del banco, sin importar si en el lugar donde residen ese banco tiene o no sucursales. Y además, pues después de que ya han abierto esa inversión de forma digital, pueden gestionarlas todas desde una app muy sencilla, desde un portal que es muy fácil, y eso les permite a las personas que inicien desde ya en ese proceso de ahorro e inversión y dejen de arrepentirse como les pasa a 8 de cada 10 colombianos. ¿Y todo eso gratis o hay que suscribirse o pagar alguna mensualidad por la asesoría? Excelente pregunta. Es totalmente gratuito para los usuarios porque quien nos paga son las entidades financieras con las que tenemos alianza. Pues doctor Sousa, muy interesante el tema y muy interesante ese índice de arrepentimiento que ustedes revelaron en las últimas horas. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. No, muchas gracias a ustedes y que la gente empiece a ahorrar e invertir para que no nos arrepintamos todos. Me comprometo a iniciar con este hábito, doctor Sousa. Muchas gracias, muy amable por estar en Signo Pesos. Una nueva pausa, pero al regreso les tenemos la decisión que adoptó la Junta Directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias muy importantes relacionadas con el DANE y con desempleo. Don Henry, muy buenas noches. Buenas noches para nuestros televidentes. Una jornada llenísima de información económica y dentro de los datos a resaltar, don Henry, pues están las más recientes cifras del mercado laboral y hay buenas noticias por un lado, pero dicen analistas que hay noticias no tan buenas por el otro lado. Empecemos por las buenas, porque cae el desempleo en la última medición del DANE, que es la medición del mes de mayo, y esta cifra que le voy a comentar, don Henry, es la más baja para un mes de mayo desde el año 2021. Todo este siglo. Exactamente, de hecho es desde que el DANE lleva esta medición a través de esta serie de datos del mercado laboral. Año 2021. El desempleo baja en mayo del 10,3% hasta el 9%. Esta fue la cifra que revelaron el día de hoy, desempleo de un solo dígito, así como había ocurrido en el mes inmediatamente anterior. Visto de esa forma, la cifra es positiva. Ahora miremos otros datos del mercado laboral. En mayo, en Colombia, 23,62 millones de personas tenían un empleo entre formales e informales y 2,34 millones de personas estaban desempleadas. Cuando hacemos la medición del último año, encontramos, don Henry, y este dato aquí es clave, que se generaron 567,000 nuevos puestos de trabajo. Esta cifra también es positiva como tal, el dato absoluto. Casi 600,000 nuevos empleos se generaron hasta mayo en el último año. ¿Cuál es la preocupación? Y aquí lo invito a que miremos este cuadrito que nos muestra cómo es la composición en la generación de puestos de trabajo. Y vuelvo a traer esta cifra por aquí donde dice variación absoluta, esta columna, 597,000. Ese es el neto entre los empleos creados y restándole los empleos que se perdieron en el último año. Eso nos da esa cifra casi de 600,000. Pero baje un reglón, y esta cifra es la que más preocupa, porque la gran mayoría de esos empleos son por cuenta propia, como dice allá, cuenta propia, más de 600,000 empleos generados por cuenta propia. Y don Henry, usted sabe muy bien que en la cuenta propia hay mucha informalidad, rebusque, personas que trabajan para sí solas tratando de ganarse el día a día, y eso es lo que preocupa. Está cayendo el desempleo, pero los nuevos puestos de trabajo no son de buena calidad. Pues sí, bastante preocupante, don Víctor. Ahí también explicaba la directora del DANE en el mes pasado que le hicieron también esa pregunta, claro. ¿Qué es cuenta propia? Explicaba que es mucha gente que crea un pequeño negocio para de ahí buscar el sustento, pero no genera ningún empleo, es básicamente como para poder... El autoempleo, aunque muchas personas de pronto pueden hacer aportes a seguridad social y demás si les da el negocio, pero hay otros que no, hay otros que simplemente para subsistir, y todo eso está metido ahí dentro de la cuenta propia. Y en parte por eso la informalidad laboral en Colombia todavía se resiste a caer del 55%. Más de la mitad de los empleos en nuestro país son informales, no tienen todas las coberturas, toda la seguridad social. Y siguen preocupando también, don Víctor, ciudades como por ejemplo Quibdó o como por ejemplo algunas de la costa atlántica, Sincelejo entre ellas,
donde el desempleo es bastante alto. En el caso de Quibdó es 25%, Claro. algo así. Estamos hablando de una dramático. cifra nacional cercana al 9, al 10%, pero bueno, hay desigualdad entre varias regiones del país. Digamos, las capitales tienen tasas de desempleo muy cercanas al promedio nacional, las zonas más alejadas pues tienen tasas de desempleo más grandes y allí la situación es más compleja. Don Víctor, muchísimas gracias por esta información. Yo me quedo por aquí. A usted con muchas una gracias. Última información para nuestros televidentes, y es que antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. La Junta Directiva del Banco de la República se reunió hoy de nuevo y decidió mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria. Esta tasa, que se llama también de intervención, se mantiene en 9,25%. Esta es de todas formas la tasa más baja en casi 3 años, porque solo en agosto del año 2022 estuvo un poco más abajo en el 9%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz puente festivo para todos.